Buenas tardes, Padre Coldo y queridos radioyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Seguimos desgranando un poco el itinerario y concepto teresiano de vida consagrada a través de las obras de la Santa Madre, de Santa Teresa. Santa Teresa fue depositaria de un carisma. Dios la hizo depositaria de un carisma, como todos los carismas, únicos e irrepetibles, ¿no? Como sabéis, un carisma es una gracia concreta que está viva y actúa, es eficaz, ¿no? Carisma es siempre una gracia del Espíritu, pero en acción, una gracia siempre actuante, que por donde va infunde vida, vivifica, y vivifica de una determinada manera, con un color, con un sabor, con un modo concreto. Un carisma es una gracia que se recibe no para la propia santificación, sino para la edificación de la Iglesia. En concreto, el carisma teresiano es, en mi opinión, sin ánimo de hacer de menos a nadie, el más hermoso, el más grande, el más vivo y todavía uno de los más, si cabe la expresión, verdes en la Iglesia, en el sentido de que queda mucho por descubrir y por ahondar en él. La Santa inició un carisma, pero ningún fundador, ni Santa Teresa ni ningún otro, ha agotado un carisma. Ella lo puso en marcha y hay que seguir marchando, hay que seguir caminando, hay que continuar por ese mismo camino, pedir que el Espíritu Santo venga una y otra vez y siga soplando y reavivando y refrescando y vivificando y dando luz, fuerza, consejo, ciencia, sabiduría, piedad, temor de Dios, entendimiento, para llevar este carisma que es don del Espíritu a plenitud. Bueno, a plenitud tampoco, porque no se agota nunca y no lo vamos a agotar nosotras ni nadie, porque es algo que es de Dios y no tiene fin. Pero sí que sería precioso y buenísimo para todo el pueblo de Dios darle un empujón grande al carisma cristiano, y en eso estamos, ¿no? En esto nos estamos moviendo, eso estamos intentando. Hay que sacarlo a la luz, hay que darlo a conocer, porque el carisma teresiano enamora a quien lo conoce. El problema es que casi nadie lo conoce y a veces cuando lo intentan presentar lo meten muchas veces en una especie de caja de cartón gris oscura, dura, fría y fea, y le quitan toda su frescura, todo su colorido, toda su belleza y sobre todo su alegría y su vitalidad. El carisma teresiano es profundamente alegre, entusiasta, vital, como era ella. ¿Qué es lo que hemos hecho mal para que se relacione muchas veces al Carmelo y a lo teresiano con una austeridad, una dureza y una disciplina estilo espartano? ¿Qué hemos hecho con la naturalidad, la frescura, la sencillez y el sentido común aplastante de Santa Teresa? ¿Dónde está el humanismo teresiano tan cacareado? Mirad, a mí me da pena, ¿no? Pero es frecuente entre gentes de iglesia el siguiente diálogo. Las carmelitas descalzas, son unas monjas austerísimas. Y yo digo, y lo digo con dolor porque he sido carmelita descalza muchos años, qué pena que la definición que se dé de una carmelita descalza sea esa. No, una carmelita descalza no es una monja austerísima. Una carmelita descalza es una hija de Santa Teresa. Esto significa que, como hija de Santa Teresa, es heredera de su espíritu y de su apasionado amor a Cristo. Y eso se traduce en que las carmelitas descalzas son las mujeres más felices, las más enamoradas, las más entusiasmadas,
con profunda oración, con vida interior intensa. Ante todo, las carmelitas descalzas son mujeres locamente enamoradas de Jesucristo. Pero no se las suele definir así y a mí eso me parece muy triste, ¿no? En cuanto a hija de Santa Teresa que soy, aunque ya no sea carmelita descalza, me da mucha pena. Es penoso que el panorama que se pinte al hablar de las carmelitas descalzas sea gris, cuando sobre el cielo hay un arco iris precioso y lleno de color y de luz, ¿no? Y el fin de estas reflexiones y de este espacio, y me entusiasma hacer esto, me ilusiona, es redescubrir yo misma primero este tesoro y después ver la vida religiosa, por decirlo de alguna manera, en tecnicolor y no ya en blanco y negro, porque la vida religiosa no es en blanco y negro. Bien, pues Santa Teresa, como digo, crea un estilo de vida religiosa propio, original y único, que yo creo que eso ya no lo discute nadie, y si aún lo discuten, pues es porque están un tanto atrasados, porque ya prácticamente todo el mundo lo ha admitido, que el estilo teresiano es único y peculiar. Y no se trata, en contra de lo que se pueda pensar cuando se define el aspecto carismático de una realidad frente al aspecto jurídico o al aspecto normativo, de decir que por ser algo carismático no tiene una forma externa ordenada. No es una doctrina abstracta, porque se puede llegar a pensar que un carisma es algo que está en el aire sin definir, o yo qué sé, ¿no? Pues no, nada de eso. El carisma teresiano, como cualquier carisma, tiene unos límites netos, definidos, precisos. Otra cosa es que es algo del espíritu y como tal no tiene límites, aunque se pueda definir, aunque se pueda perfilar. No se puede encerrar. No confundamos una cosa con otras. No se puede encerrar y mucho menos aún encerrarlo en unas normas. El carisma teresiano ante todo es vida, como cualquier otro carisma. Por encima de todo es vida, es una realidad existencial, algo que sucede, que acontece, algo que es del Espíritu de Dios. Y en consecuencia, por ser del Espíritu Santo, es dinámico, es inagotable. Y sobre todo, el carisma está vivo, es real, no es algo anclado en el pasado. El carisma teresiano es del siglo XVI. No, en absoluto. El carisma teresiano empezó a existir en el tiempo, en la Iglesia, en el siglo XVI, impulsada por una mujer que fue Teresa de Jesús. Pero el carisma teresiano sigue vivo hoy, no se acaba, no se ha agotado. Y no es algo que esté al margen de las normas. De hecho, está codificado en normas y la Iglesia lo ha admitido como tal y lo ha reconocido y aprobado como tal en las constituciones de las carmelitas descalzas. Y hay muchos institutos religiosos, repito, que han nacido al amparo de este influjo y que también de alguna manera en sus legislaciones propias tienen el carisma más o menos reflejados, el carisma teresiano más o menos presente, unos más y otros menos. Así pues, concluyo dejando claro que el carisma teresiano ante todo es una realidad evangélica, es un remanso del Evangelio, una vivencia del Evangelio con un estilo propio que le imprimió esta mujer humanísima y cristocéntrica que se llama Teresa de Jesús. Ese carisma nació y fue suscitado en unas circunstancias muy determinadas de la vida y la santidad de la Iglesia del siglo XVI, porque era una necesidad que la Iglesia de ese momento tenía. Dios acudió rápidamente a socorrer esa necesidad, a remediarla, suscitando el carisma teresiano, suscitando esta gran santa, esta gran mujer, Teresa de Jesús. Y esto lo hizo en un lugar concreto, con unas personas concretas, en un momento concreto.
pero de esto ya hablaremos, si Dios quiere, la próxima semana. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por vuestra atención y vuestro tiempo.